Hola a todos, bienvenidos a su podcast Dos Voces, una Verdad. Qué bendición que nos acompañen hoy. En este espacio queremos crecer juntos en la palabra de Dios y hablar de cómo vivir la fe cristiana en lo práctico. Hoy vamos a continuar en esta bella serie que hemos estado recorriendo de 10 historias de gracia. Pero el día de hoy algo es diferente, ya que hemos visto 5 historias en el Antiguo Testamento. Hoy estaremos transportándonos al Nuevo Testamento con un personaje que, oh, vaya Angie, tú sabes, lo admiro, lo respeto. Es impresionante la manera en la que Dios usó a este personaje y por favor, Angie, tú que sabes la respuesta, ¿quién es? Es nuestro queridísimo Pedro. Es el que vamos a estar viendo el día de hoy. Y bueno, antes de comenzar todo esto, quisiéramos decirles por qué Pedro, porque si notan un poquito en cómo hemos estado llevando los episodios, han sido personajes que quizás no tienen tanto renombre entre las personas que conocemos la palabra o que hemos leído la Biblia. Y con Pedro todo el mundo conocía a Pedro, todo el mundo sabe quién es él. Entonces, ¿por qué nuestro interés? Bueno, porque de aquí es que viene lo que el Señor colocó como un propósito y un deseo de servirles a todos los que están escuchando este podcast. Y era justamente en medio de una conversación que teníamos Jos y yo, que surgió la idea bueno, ¿y a qué personaje nos gusta? ¿A qué personaje nos parecemos? Y se llegó a la cosa de Pedro. Pedro es una buena opción. Entonces empezamos como a decir, bueno, está chévere, ¿y qué tal si algún día habláramos de esto? Y Dios hizo el resto. Entonces llegó al punto en el que ya dijimos, armando la serie y viendo los personajes que íbamos a introducir, Pedro va porque va. Entonces acá está Pedro y para darles algunos datitos generales, Pedro era uno de los 12 discípulos del Señor Jesucristo. Antes se llamaba Simón, ¿cierto? Y ya luego el Señor le coloca Pedro, o lo que conocemos como Cefas. Pero, ¿qué significaba Simón? Encontrábamos que Simón Jos deriva de esta raíz del Shema en hebreo, lo cual significa Dios ha escuchado o el que oye. Pero por ahora con Cefas y Pedro, la distinción es muy mínima, la verdad. En arameo es Cefas y en griego es Pedro. Así que nosotros nos quedamos con Pedro. Además, vemos más adelante, ya en la epístola a los Gálatas, capítulo 2 versículo 9, que el Señor lo nombra como esa columna para la iglesia. Y es así como lo conocen todos los discípulos, que ya luego se convierten en apóstoles y que va comisionado para empezar a fundar especialmente la iglesia en Jerusalén. ¿De dónde era originario Pedro, Jos? De Bethsaida, que quedaba en Galilea, pero vivió en Capernaum. Y sabemos que gran parte del ministerio de nuestro Señor Jesucristo se desarrolló en Capernaum. Y hay algo que mucha gente no conoce, Jos, y es el hecho de que es el único discípulo que tenía esposa. Pensamos que todos los discípulos eran solteros y estaban como súper al servicio del Señor. No tenían ocupaciones familiares, por así decirlo, compromisos, pero Pedro es una demostración de que un hombre casado fue llamado para servir al avance del reino de Dios y del Evangelio. ¿Y dónde encontramos eso? En Marcos capítulo 1, versículo 30. Muy importante, aunque yo sé que ya todo el mundo lo conoce, Pedro trabajaba en la pesca y era un pescador muy ávido. Hay algo también que mucha gente no conoce y es el hecho de que él tenía un hermano, que justamente es ese hermano quien le presenta al Señor Jesucristo como Mesías. Y ese hermanito pues se llamaba Andrés. Ellos eran los dos, ambos hijos de Jonás, aunque también se conoce este hombre como Juan. Ya conociendo ahora, Jos, el contexto de Pedro, estos datos como generales para enfocarnos un poco nuestra mente en el personaje, hay algo especial en Pedro y que quisimos destacar en este capítulo y es que tiene ciertos rasgos de personalidad o de carácter que lo hacen especial para ser llamado por el Señor. Y sí, pero como todos nosotros, pero era una persona llena de virtudes y de defectos. Vemos en Pedro
en el Nuevo Testamento, en los Hechos, conforme se va desarrollando la historia bíblica de este personaje, una lealtad impresionante, pero al mismo tiempo también vemos que era una persona sumamente impulsiva. También Pedro era muy entusiasta, era intrépido, arriesgado, tenía un liderazgo por naturaleza y tenía un corazón que en su imperfección buscaba agradar al Señor de todas las maneras posibles. Y vamos a estar viendo eso, Angie, pero es importante que podamos centrarnos ya en la vida de Pedro, porque esto va a ser bastante, bastante bueno, primeramente Dios, y para su gloria. Pero, a ver, hay tres sucesos destacados en la vida de Pedro en los evangelios. Y vaya que fue difícil poder solamente elegir tres, porque, o sea, tenemos tanto que sacar de la vida de Pedro, pero sin duda con el que tenemos que iniciar, sí o sí, es Pedro siendo llamado y creyendo a la palabra de Jesús al ver la pesca milagrosa. Y para esto me gustaría que me acompañaran a leer Lucas capítulo 5, versículos 5 al 11. Como contexto, Jesús está predicando junto al lago en Genezaret. Hay dos barcas, la gente está muy abultada sobre Jesús, entonces le pide su barca para predicar a Pedro. Pedro accede y entonces nos dice el versículo 5. Y Simón le contestó, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Y este suceso es el inicio de la vida de uno de los hombres más influyentes en el Nuevo Testamento. Vemos cómo Dios usó en ese momento la necesidad para desalentar la autosuficiencia y el orgullo de Pedro. Y eso funciona con cada uno de nosotros de igual manera. Dios usó la necesidad que en ese momento tenía Pedro de haber estado trabajando, no haber pescado nada, para poder abrir sus ojos y mostrarle el llamado que él tenía para su vida. Pedro anteriormente no había creído en Cristo, había obedecido a su orden, pero no había visto con claridad lo que Dios quería para él. Y es así que podemos percatarnos cómo es el Señor quien siempre nos llama. Nosotros como hombres no podemos resistir a su llamado, no podemos resistir al llamado eficaz que nos hace Dios en fe y arrepentimiento, porque Pedro es llamado por Dios, por Cristo, entonces él no puede resistir a su llamado, él no puede resistir la voz de Jesucristo. Y Jesús le da un verdadero propósito, una nueva identidad. Recordando el contexto que nos daba Sánchez, Pedro era pescador, ¿cierto? Y si vemos esta parte final en la lectura, dice que Cristo le dice en el versículo 10, no temas, Simón, desde ahora serás pescador de hombres. Es decir, Jesús ocupa el lenguaje de Pedro, un lenguaje que él había usado toda su vida como pescador, para darle un nuevo propósito, una nueva identidad. Y es algo maravilloso, ¿cierto, Angie? Que es hermoso porque ahí es el comienzo de todo. Y es ese mismo Pedro quien se acerca al Señor y quien el Señor lo nombra como el nuevo pescador de hombres. Ahí es donde más adelante Pedro Jos va a hacer algo hermoso. Ningún otro apóstol tuvo un suceso como ese, o de primerazo. Ya habíamos dicho, lo nombra la piedra, sí, él es la columna de la iglesia. Y ahora cuando revisamos Mateo 16, capítulo 16, versículo del 16 al 17, tenemos que hace una declaración tan poderosa que en ese contexto de Jesús construyendo el reino, anunciando el evangelio, que Pedro declara lo siguiente, después de que Jesús preguntara, ¿quién dicen ustedes que soy? Y salta inmediatamente Pedro, quizás en su impulsividad, pero bendita impulsividad de Pedro en ese momento porque lo hizo decir algo hermoso. Y vemos en el versículo 16 y 17. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente. Miren la respuesta de Jesús.
Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Ya allí, después de esa declaración, Pedro está confirmando lo que el Señor deseaba que todo el mundo, al ir construyendo el reino, al ir anunciando el Evangelio, se diera cuenta. Había llegado el Cristo, el Mesías. Y esto era fundamental que Pedro lo entendiera, porque si él era la columna de la iglesia, necesitaba saber quién entonces iba a hacer ese cimiento, quién entonces iba a hacer ese fundamento, quién entonces iba a sostener todo esto nuevo que se estaba levantando. Y es así como Pedro cree que Jesús es el Cristo, que Jesús es el ungido, porque eso significa Cristo, o significa ungido o elegido. Y ahí es donde Pedro tiene que entender esto. ¿Cuánto más nosotros ahora deberíamos de responder de la misma forma? Tú eres el Cristo, tú eres quien me viene a libertar, tú eres quien está ungido para dar este evangelio, tú eres quien viene a salvarme. Pedro no entendió la importancia en ese momento porque eso se lo reveló el Padre, pero a medida de que empieza a andar 3 años con Jesús, empieza a notar por qué era relevante el hecho de que Él fuera el Cristo. Y aunque Pedro le costó, pues, porque hay un evento donde él le dice a Jesús que no iba a morir. Jesús no podía morir, le dijo Pedro. Jesús le dijo que era necesario. Así que Pedro respondió bien, no por él, recordemos, no la gloria al hombre, sino la gloria a Dios, porque fue Dios quien se lo reveló, así como también Dios nos revela a nosotros a su Hijo Jesús, sí, para salvación. Pero la vida de Pedro se caracterizó como con tantos momentos buenos, Jos, o hay un momento donde como que las cosas no van bien. Y es que ahí viene el pero. O sea, todo va bien, pero con Pedro siempre hay un pero. Y ese pero es que, como decíamos al inicio, Pedro era una persona intrépida, entusiasta. Y entonces tenemos esta historia en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, en la cual nos habla cómo los apóstoles están en una barca en medio del mar, en la madrugada. O sea, imaginemos todo eso, ¿no? No había luces como actualmente hoy podemos tenerlo, no había nada, ¿no? Estaban allí a oscuras en la madrugada. Y de repente se acerca a Jesús caminando sobre el agua. Y obviamente nuestra reacción humana lógica es tener miedo, ¿no? Estás viendo una persona avanzar hacia ti caminando sobre agua, aparentemente imposible. Y entonces, en cuanto esa persona les dice, soy Jesús, ¿qué nos dice Mateo 14, 28 al 29? Y Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Vaya, o sea, es que Pedro está caminando sobre el agua. Este es algo que caracteriza mucho el estudio que tú y yo hacíamos sobre Pedro, Angie, que hay tantos sucesos en la vida de Pedro que son únicos y que nos dejan lecciones impresionantes. Aparentemente todo va bien, como decíamos. Pedro está caminando sobre el agua. Pedro creyó en que era Jesús y ahora está viendo su poder reflejado en que él está caminando sobre el mar. Pero pasa algo, y es que la forma de ser de Pedro lo lleva a tener fe, lo lleva a creer, lo lleva a hacer esta petición tan extrema como, ¿eres tú? Teme caminar sobre el agua. O sea, vemos un Pedro con fe, vemos un Pedro que está arriesgándose, creyendo que sí es Cristo. Y eso es justamente lo que es caminar por fe. Pero, naturaleza humana de Pedro, la naturaleza que tú, Angie, y yo, y todos nosotros tenemos, lo hizo dudar, lo hace temer, hace que quite sus ojos de Cristo, se distrae, empieza a perder esa confianza con la que inició, y es en ese momento en el que comienza a hundirse. Y comienza a hundirse literalmente, no estamos hablando metafóricamente, estaba caminando sobre el mar y comienza a hundirse. Y es así que Jesús lo toma, lo saca, y una vez que ya está, podríamos decir, a salvo, Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿qué dudaste? Y es que la poca fe que tuvo Pedro no fue inicialmente así, porque él bajó con mucha fe, él lo estaba haciendo, pero el entorno, lo que estaba alrededor de Pedro es lo que lo afectó a quitar su mirada de Cristo, ir a acudir a Jesús. Y esto nos da una enorme lección de poder ir a Jesús cuando nuestra fe es débil.
La duda de Pedro en ese momento no era justificable ni razonable. No nos confundamos porque podamos decir, bueno, hay que ponernos en los zapatos de Pedro. O sea, estás caminando sobre el mar, es de madrugada, estás haciendo algo que parece imposible, pues es lógico que dudemos. No, no era lógico, porque Pedro no estaba con cualquier persona. Pedro estaba frente al Señor. Pedro estaba frente a Jesús, frente a Cristo, el ungido, como bien tú decías. Pero a pesar de que Pedro se está hundiendo, tenemos esa garantía de que no iba a perecer. Una fe pequeña puede crecer considerablemente hasta alcanzar esa madurez en la que podamos tener esa plena seguridad en el Señor. Y eso es lo que vamos a estar viendo en Pedro, pero también sobre cómo Dios fue conocido por medio de Pedro. Así que Angie, ¿cómo podemos conocer a Dios por medio de este hombre? Wow, allí es donde realmente empezamos a hacer conexiones, Jos, y empezamos a decir, ok, esto va conectado con esto, porque cuando vemos, Pedro tuvo un gran momento de fe después de ver esa señal de la pesca milagrosa, un gran momento de fe declarando es acerca de Cristo, y este momento que realmente lo tambalea un poquito, pero que pues nos hace entender la vida cristiana. Muchas veces es así, es un camino hacia la madurez, es un camino hacia conocer mejor a nuestro Dios, y en ese conocimiento entonces vemos a un Dios en Pedro que llama y comisiona a pesar de quiénes somos nosotros, a pesar de nuestras habilidades, a pesar de nuestras debilidades incluso. El Señor salvó a Pedro al hacerle ese llamado, lo trae hacia él, lo hace uno de sus discípulos, pero no para que Pedro tuviera el renombre y entonces ya fuera el hombre y el pescador más conocido del mundo. No, era para usar esa vasija, una vasija de barro, una vasija que realmente tenía muchas imperfecciones. Eso es mínimo, los detalles que hemos contado, pero adentrarte en la vida de Pedro como discípulo, te empiezas a dar cuenta de eso, abre tus ojos y te hace ver Dios usa a estas personas frágiles para exaltarse a sí mismo. Y así mismo él comisiona. Tú ves la vida de Pedro, Jos, hay pocas habilidades, no tantas destrezas. ¿Qué va a ser un pescador predicando el evangelio? Vamos a buscar a gente que conocía la Torá en el Antiguo Testamento, pero un pescador no era como lo más coherente, ¿no es cierto? Pero lo llamó porque su vida, el Señor sabía que iba a poder ser usada para manifestar la dulce gracia de Dios en la elección, santificación y la salvación. Pedro no se merecía este llamado, pero si revisamos Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 27 al 31, el Señor nos empieza a decir a través de Pablo que Dios ha escogido de lo necio y avergonzado del mundo para, para avergonzar a estos sabios. Dios ha escogido lo débil para avergonzar a los que son fuertes. Pero también Dios ha escogido lo vil y menospreciado para entonces entender que nadie tiene cómo jactarse, enorgullecerse, exaltarse a sí mismo delante de Dios, sino que toda esa gloria se la llevará Cristo. Y el versículo 30 termina, el que se gloríe en el Señor. Y yo creo que Pedro tenía muchas formas de gloriarse en el Señor. La vida de Pedro, 3 años, más los que restan, que vamos a hablar después, era una manifestación de definitivamente Pedro no tenía nada más que gloriarse en el Señor porque tuvo cositas que nos van a enseñar demasiado. Entonces, el reino de los cielos alcanza a cualquier persona, Jos, y Dios es poderoso para salvar. Y eso nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿a través de quién salva? ¿A través de quién ha elegido Él para salvar a las personas? Excelente pregunta, y es que la respuesta es hermosísima, porque todo esto es por medio de aquel ungido, aquel Cristo, ese Mesías y libertador que justamente le venía haciendo este llamado a Pedro, como bien decías tú. Y esta es la manera en la que podemos conocer a la persona de Cristo por medio del apóstol Pedro. Quisiera que me acompañaran a Isaías capítulo 61, versículo 1. Nos dice el profeta Isaías, y esto alrededor de 700 años antes de Pedro y antes de Cristo. O sea, ojo ese dato. Dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos,
Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. ¿De quién está hablando este versículo, Angie? Justamente de Cristo. Y es que así es como estamos conociendo a Cristo por medio de Pedro. Estamos viendo a este ungido, a este libertador, Jesús de Nazaret, el Mesías, viendo estos tres oficios profetizados en literalmente anunciados en todo el Antiguo Testamento, siendo Jesús este Cristo, ungido, libertador, con estos tres oficios, profeta, sacerdote, rey, una liberación que Pedro y muchísima gente en la época esperaban, una liberación terrenal, una liberación en la que los liberara Dios del imperio romano, de los opresores, pero en realidad la liberación que tenía planeada Cristo para no solo Israel, sino todos aquellos que crean en su nombre, es una liberación especial, una liberación con poder espiritual, que nos libera de lo peor que tenemos y es nuestro pecado, que nos libera de la ira de Dios, de su juicio, de esa separación, de esa enemistad que tenemos con Dios. Y es que recordemos las palabras de Jesús, este ungido, este libertador, cuando nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y qué dice Jesús sobre él mismo? Yo soy el camino, yo soy la verdad. Entonces Jesús nos muestra que Él es la verdad y al conocer la verdad, seremos verdaderamente libres. El Padre actuó por medio del Hijo para salvarnos de nuestro pecado, para salvarnos de nuestra maldad, porque Él es un Dios que nos ayuda, ¿cierto, Angie? Dios que nos ayuda. ¿Y nos ayuda cómo? Ya hablaste un poco de la salvación, de Dios nos ayuda con nuestro mayor problema, el pecado, lo peor que hay dentro de nosotros. Si tú tienes un problema ahora, no se compara con nada, con tu pecado. De verdad que te digo que sí. Pero no solo nos ayuda en medio de eso, sino que cuando tú contabas, Jos, el suceso de la barca y de Pedro caminando sobre el agua, nos deja una enseñanza de que Dios es nuestro ayudador y nuestro pronto auxilio. Él nos sostiene. Imagínate, Jesús es omnisciente, Él todo lo conoce. Y el Señor sabía que Pedro al bajar de esa barca iba muy segurito de yo lo voy a lograr, voy a llegar donde Jesús. Y de un momento a otro pasa esto, el Señor ya sabía que Pedro iba a dudar, pero aún así Jesús estaba allí para sostenerlo. Y hay algo hermoso, Jos, que hay que llevarlo a nuestro corazón y guardarlo allí y en medio de cualquier momento, saber que si verdaderamente somos hijos del Señor, si verdaderamente amamos a Dios, Dios no deja que sus hijos se hundan en la incredulidad, en el temor o en la duda. Pedro se estaba hundiendo literalmente. Nosotros podemos estar hundiéndonos de una manera simbólica y metafórica en muchas cosas que podemos enfrentar en nuestro día a día. El Señor antes quiere que nosotros necesitemos de Él para poder nosotros acudir a Él. La súplica de Pedro fue: Señor, sálvame. Y esas súplicas jamás son ignoradas. En medio de un momento de desesperación, porque a nadie le gusta estar sintiendo, Él declara esto y es una demostración de lo que nosotros también debemos de hacer en medio de nuestros momentos más desesperantes. Pero qué especial que en vez de ir a otras cosas, vayamos al Señor como nuestro ayudador. Dios se deleita en ese tipo de oraciones, Jos. Su misericordia nos salva. No importa la situación que estemos enfrentando, no nos vamos a ahogar en medio de ella. El Señor los salva, los sostiene y los lleva de regreso a la barca. Entonces puede que nuestro mar ahora esté muy turbulento, puede que tengamos un montón de dificultades que ni siquiera la podamos enumerar. Pero la promesa del Señor es que nos llevará de regreso a la barca o nos llevará a tierra firme. Y hay un pasaje hermoso, porque bueno, ya entramos en el Nuevo Testamento y Jos, ¿vamos a seguir citando el Nuevo o ya nos toca dar retroceso? No, pues claro, tenemos que ahora regresar. Vámonos al antiguo, Angie. Regresamos, exacto, porque ya llegamos a Jesús, o sea, ya Jesús está envuelto en las historias que van a seguir. Entonces, ahora, si nos devolvemos, Jos, hay un versículo hermoso que mirábamos tú y yo, y con esto podemos ir cerrando. En Isaías 43, versículo del 1 al 2, que es una promesa, y la vemos cumplida en un hijo de Dios, que era Pedro. Versículo 1 y versículo 2. Mas ahora, así dice el Señor tu Creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel:
no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Pero atención al versículo 2, porque dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama te abrazará. Oh, por favor, esta promesa se ve cumplida muy literalmente en la vida de Pedro. Y qué bello que también sea un cumplimiento en nuestras vidas. Quizás no de una manera literal, pero algo que sí podamos experimentar. Dios es tu pronto auxilio, tú que nos estás escuchando. Así que, bueno, Jos, yo creo que este momento fue hermoso y podemos despedir a todos agradeciéndoles por acompañarnos hasta aquí, por unirse a esta conversación. Es nuestro deseo despedirnos el día de hoy para este episodio, deseando que sus corazones ardan junto con nosotros mientras charlamos en el camino.